Bienvenidos a mi canal, un poco más Reflexiones con Lili. Doy gracias a Dios por una vez más estar aquí a través de este medio. También le doy gracias a cada uno de los que se han suscrito a mi canal, que me están apoyando, por los que le dieron like, que les gustó mi primer video sobre la escucha. Gracias, muchísimas gracias, y así que también pueden colaborar compartiendo los videos para que pueda llegar a muchos corazones. Al ustedes depositar ese video, esa semillita, solo Dios sabe a qué corazón Él va a tocar. Ahora quiero hablarles sobre lo que es el cuerpo místico, que es la iglesia, para luego yo poder pasar con el próximo tema, que es Madre de la Iglesia, que es nuestra Madre Santísima. Y muy importante que yo pueda explicarle primero lo que es el cuerpo místico de Jesucristo, porque lo del tema de la Virgen María como Madre nuestra y Madre de la Iglesia es un tema de mucha confusión para nuestros hermanos de otra fe, y atacan mucho con ese tema de la Virgen María, y porque como no nos entiende, calumnian y nos lastiman, ofendiendo a la Iglesia y a nuestra Madre Santísima. Por esa razón quiero comenzar ahora, y para que en este video con este tema, para poder yo explicarle y resumirle el próximo tema, lo que es el tema de María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre nuestro, Señor Jesús, Espíritu Santo, pido en este momento el discernimiento, la sabiduría, para yo poder transmitir este tema a mis hermanos que también necesitan fortalecer la fe y estar en la verdad. Te pido que tú envíes tu Santo Espíritu a mi persona y a los que van a estar aquí pendientes, escuchando a través de este medio, este tema de suma importancia. Te pido la fuerza del Espíritu Santo y que tú me ilumines y me guíes. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Pablo nos viene a hablar aquí en 1 Corintios 12:12. Él nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. En el cuerpo de nosotros, si nosotros nos ponemos a reflexionar, nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Como lo sabemos, que están los ojos, los oídos, las manos, los pies. Tiene muchos miembros, el corazón, los órganos, todos. Y cada uno tiene su función, Y dice que aunque sean muchos los miembros, constituye un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así mismo es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Todo bautizados forma parte del cuerpo de Cristo, porque ahí lo dice en el versículo 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Yo tengo aquí una foto que me llamó la atención muchísimo. Esta foto me llamó mucho la atención porque todos, al ser bautizados, entramos al cuerpo de Cristo. Dice como en el versículo 13 que le estaba diciendo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Una persona que no está bautizada no forma parte del cuerpo de Cristo, porque el mismo espíritu, por ojo en la iglesia católica, cuando nos ponemos a ver el ritual del bautismo, se hace un ritual, se hace un juramento, y se hace tenemos que chequear, porque el niño se le hace un exorcismo aquí en la cabeza, le ponen los santos óleos en los oídos, en la boca,
una para recibir la gracia de poder escuchar la palabra de Dios, la boca para poder proclamar la palabra de Dios, y recibe 3 poderes: ser sacerdote, profetas y reyes. Entonces, al ser bautizado, entra al cuerpo de Cristo. Y el corazón, este corazón que es aquí, la Eucaristía, la Santa Misa, es el corazón de Cristo. Es el corazón de Cristo, porque ya le han hecho estudio científico a la Sagrada Hostia y han descubierto que en la Sagrada Hostia es un músculo del corazón, de un corazón que ha sufrido. Y para que ustedes puedan entender eso, búsquenlo a los científicos, a las personas que han investigado sobre la Sagrada Hostia. Entonces, la Santa Misa, nosotros nos reunimos cada domingo, cada día que tenemos la oportunidad de ir a misa, estamos todos reunidos ahí, en ese centro que es el corazón de Cristo, que es la Eucaristía, y nos alimentamos de Él. Entonces, para poder entender, porque hay mucha gente, ¿por qué les hablo de este tema? Porque he recibido y me duele mucho cuando atacan la iglesia y cuando atacan a la Madre Santísima. Me duele, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, aunque tenga muchos miembros, cada uno blancos, negros, rubios, bajitos, feos, bonitos, todos ellos, y siendo bautizados forman parte de este cuerpo de Cristo, como lo dice en 1 Corintios 12:12. En Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso hay que tener cuidado cuando se ataca a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Y hay gente que dice, no, Cristo no es religión, que Cristo no formó la iglesia, que Cristo, hay mucha gente que dice, la iglesia no importa, con tal que nosotros estemos ahí cerca de Cristo, con tal que creamos en Cristo, suficiente con eso. Entonces estás con un Cristo muerto porque solo prefieres la cabeza y el cuerpo lo rechaza. Entonces eso es un Cristo muerto. Porque San Pablo lo figura, lo describe, cómo es Cristo unido con la iglesia. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pero a mí me duele, y cada católico yo sé que le duele cuando atacan a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Si yo me lastimo este brazo, todo el cuerpo lo va a sentir. Cualquier parte, cualquier miembro de mi cuerpo que se lastime, todo el cuerpo va a sentir dolor. Así es, nosotros nos duele cuando un sacerdote cae, cuando un laico, quien sea miembro de la iglesia, tiene un escándalo o ha fallado. Sentimos dolor. Sentimos dolor cuando nos atacan, cuando lastiman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como le estaba enseñando en esta figura, que la iglesia, todo esto, cada una de las personas forma la iglesia. En Efesios 5:23, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo. Todos sabemos que el hombre y la mujer, cuando se casan, forman un solo cuerpo, una sola carne. Y ustedes yo como creyente puedo entender como el misterio. Es un misterio. Aunque nosotros veamos un hombre y una mujer, dos personas diferentes, pero al estar unidas bajo la bendición de Dios, hace una sola carne. Por eso San Pablo en Efesios 5:23 hace esa comparación del matrimonio, para poder entender el tema, lo que es el cuerpo con la cabeza. Dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Por eso Cristo es el Salvador de la iglesia. Salvador mío, Salvador de cada uno de nosotros.
Y también es aquí donde yo les quiero explicar por qué María es madre de la iglesia en este texto bíblico. Porque si María tuvo a Jesucristo, al Cristo total, cabeza y cuerpo. Si María es madre de la cabeza y el cuerpo es la iglesia y yo soy parte de este cuerpo, entonces María es madre del cuerpo. Por eso se llama madre de la iglesia. Por eso nosotros le llamamos nuestra madre, porque estamos a través del bautismo formamos un solo cuerpo con Cristo, porque Cristo está pegado a la iglesia. Si tú le quitas el cuerpo, si tú quitas la iglesia y solo te quedas con Cristo, entonces tienes un Cristo muerto, porque solo te quedas con la cabeza y rechazas el cuerpo. Y es un misterio, por eso le llamamos el cuerpo místico. Yo soy parte de ese cuerpo místico de la iglesia, cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por eso nos duele cuando critican la iglesia y cortan el cuerpo y solo quieren quedarse con la cabeza. Y María, ella tuvo todo el cuerpo con la cabeza, por eso es la madre de la iglesia. Ella es la madre espiritual, así como tenemos la madre carnal de nosotros, ella es la madre espiritual. Por eso nosotros la defendemos, por eso nosotros le damos tanta importancia a nuestra madre, porque es la madre de Jesucristo, como es madre de la cabeza, porque ella no solo pudo tener la cabeza, también tuvo el cuerpo completo, todo. Y por esa razón, yo les sigo explicando sobre esto. Dice, seguimos en el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por eso no podemos atacar la iglesia porque Cristo ama a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, porque es el cuerpo de él mismo. Ama a la iglesia. Nosotros, ¿cómo no vamos a amar este cuerpo? No, nosotros amamos nuestro cuerpo. Si se lastima, tratamos de cuidarlo, tratamos de alimentar este cuerpo, de darle fuerza, de protegerlo, de alimentarlo. Así es Cristo con su iglesia, que es su cuerpo. Dice el 29, dice, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Eso es lo que mismo hace Cristo por la iglesia. La alimenta y la cuida. Porque es su cuerpo. Esa es la comparación que hace San Pablo, poniendo la iglesia como el cuerpo de Cristo. También San Pablo, más adelante voy a hacer un video, cómo San Pablo compara a la iglesia como una esposa. También en otro video yo puedo sacar cómo San Pablo compara a la iglesia como un edificio, para poder entender que solo es uno, es singular. Porque no pueden haber tanta división. Es un solo cuerpo. Tiene que haber unidad. San Pablo lo hubiera explicado bien, que no solo en un cuerpo singular, sino lo hubiera dicho en varios cuerpos. Y aquí no se habla de varios cuerpos, solo se habla de un solo cuerpo. Y cuando es un solo cuerpo, todos van en una unidad. En el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Es bien grande este misterio. Así lo dice en el 32, Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por eso le llamamos el cuerpo místico de Cristo, porque es un misterio grande. Misterio grande. Y también
San Pablo habla de ese misterio escondido que se le fue revelado a los santos apóstoles y a los profetas. Fue un misterio revelado a la iglesia. Por eso la iglesia puede interpretar la Sagrada Escritura. El Señor le dio a la iglesia, porque como es su cuerpo, le da a conocer este gran misterio. San Pablo lo habla en Efesios 3:3. Dice, por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. A San Pablo se le dio a conocer ese misterio, ese proyecto misterioso. Por eso San Pablo lo explicó como un matrimonio. El matrimonio se hace en una sola carne y es un misterio. Aunque veamos dos personas, hombre y mujer, pero hacen una sola carne. Es un misterio. Eso así, por eso lo explicó, para poder entender la iglesia con Cristo, cabeza y cuerpo. Por eso cuando se empieza un matrimonio, es un proyecto. Cuando empiezan a tener hijos, es un proyecto de vida. Por eso San Pablo lo explica de esa manera, nos habla de una manera y lo compara porque nosotros solo así podemos entender el lenguaje. Por eso Cristo le habló a los discípulos con parábolas, exponiendo con ejemplos materiales. Cuando puso la parábola de la semilla de mostaza, como el hijo pródigo, como la oveja perdida, como el tesoro escondido en un campo. Cristo habló con ejemplos. Cuando las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas, todo lo habló con ejemplos, poniendo de ejemplos con cosas materiales, cosas físicas, para poder entender el mensaje. Así Pablo está explicando este proyecto, este misterio escondido, con ese ejemplo de un matrimonio, porque todos sabemos que cuando un matrimonio se une, hace una sola persona. Así San Pablo lo explica con ese ejemplo del matrimonio, la iglesia con Cristo, es un solo cuerpo. Y lo sigue diciendo en el Efesios 3:4, según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempo pasado. En tiempo pasado los profetas, el Señor no les dio a conocer ese proyecto que estaba escondido. Porque ya desde el principio ya el Señor tenía este plan. Ya el plan de la salvación, de mandar a su Hijo, ya lo tenía desde el principio. Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales. Como ahora ya el Señor envió su Espíritu, a través del día de Pentecostés envió su Espíritu. Ya envió los dones del Espíritu Santo para poder ser revelado este misterio de los santos apóstoles y profetas, a través de los apóstoles, a través de la iglesia que tiene los apóstoles. Desde que el Señor puso a los 12, ahí se fue agregando. Después el Señor, por eso le dijo, les mandaré el Paráclito. Él les dará a conocer la verdad. Les dará a conocer. Él le dará, va a ir revelando a la iglesia todo ese misterio. El Señor lo prometió. Enviaré el Espíritu de la verdad. Y lo dijo en San Juan 16. Lo dijo en San Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. El Señor tenía muchas cosas que decirle a los apóstoles, pero como es tan grande las cosas, es infinito. Y cuando venga Él, el Espíritu de verdad, los guiará a todos los caminos de la verdad. Los guiará a todos en el camino de la verdad. Porque Él no viene con un mensaje propio, sino que les dará lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Por eso, cuando ya vino Pablo,
porque Pablo no conoció a Cristo. A Pablo le transmitieron quién era Cristo, pero Pablo no conoció a Cristo. Lean los Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu Santo le reveló a Pablo el misterio escondido. Por eso Pablo lo expone, lo escribió en la carta de los Efesios 3. El misterio escondido. Y el Espíritu Santo, por eso se revela, el Espíritu Santo le va revelando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo que ha de venir, por eso no entienden a la iglesia, muchos solo creen, no, lo que está escrito aquí en la Biblia, con esto basta. Muchos se quedan nada más lo que está aquí escrito. Pero en el último versículo del último capítulo de Juan, ahí dice, si todo estuviera escrito, no cupieran libros en este mundo. Ahí lo puede ver en el último versículo del capítulo del Evangelio de San Juan. Ahí lo explica el Señor. Y dice, San Pablo sigue diciendo, me concedió en el 8, a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Ya ese secreto escondido ya estaba desde el principio, pero no se dio a conocer a los profetas, a la gente, a los hombres del pasado. En adelante, sigue diciendo en el versículo 10 de Efesios 3:10, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, el cuerpo de Cristo, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Por eso no entienden a la iglesia. Por eso la critican ¿por qué? Porque no solo a la iglesia de Cristo se le da a conocer esa sabiduría, las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia. A Cristo se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Muchos dicen, no, a Dios se le da la gloria en Cristo, nada más en Cristo. No, la iglesia no importa. No, Dios no creó iglesia, Dios no fundó iglesia. La iglesia no importa. Puedes estar en cualquier iglesia, pero la iglesia no importa. Entonces estás con un Cristo muerto, le quitas el cuerpo. Solo queda con la cabeza. Y entonces a Cristo, para darle gloria a Dios, en Efesios 3:21, para darle la gloria a Dios, se le da en la iglesia y en Cristo. Porque es un solo cuerpo, como el matrimonio, una sola carne. En Cristo y en la iglesia se le da la gloria para tener la plenitud de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios y para estar en comunión, en gracia, para alcanzar el cielo, la salvación. Por eso es muy importante la iglesia, porque es el camino para llegar a la verdad, para ganar el reino de los cielos. Y hay muchos que se salen de la iglesia y no está permaneciendo en ese cuerpo místico de Cristo. Regresamos a Efesios 4:11. Seguimos con Efesios 4:11, porque yo me salí de Efesios 4, les leí hasta el 7. Y luego para explicarles sobre los dones, que cada uno de los grupos tiene su carisma, sus dones. Nosotros los carismáticos somos muy
muy apasionado al Espíritu Santo. Somos muy así, llamamos mucho al Espíritu Santo, somos muy así también, nosotros llamamos a la gente a la Eucaristía, que se alimente, a los sacramentos, esa es nuestra meta. Los otros grupos tienen también sus dones, y ellos también, y todos tienen que llevarlo a los sacramentos, a la misma meta, que es la Eucaristía, que estén viviendo en comunión, en gracia con Cristo. Ahí por eso dice, en el 7, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Cristo le ha puesto la medida de sus dones para cada uno. Seguimos en el 11. Y dio sus dones, unos son apóstoles. En el cuerpo místico de Cristo, unos son apóstoles. Lo que es el clero sacerdotal. El clero sacerdotal, la jerarquía. Está el Papa, los cardenales. Unos son apóstoles, porque el Papa representa a Pedro. Los cardenales, digamos que son los apóstoles, los que van así siguiendo la jerarquía. Otros profetas, como el Padre Luis Toro, para mí, para nosotros los que lo seguimos, es un gran profeta, porque el profeta sabe cómo explicar la palabra de Dios. El profeta es el que anuncia y denuncia, discierne, habla al pueblo, le explica. Y también esa misma persona puede ser maestros, porque los sacerdotes también son maestros, nos explica cada uno de ellos. Cuando explican la homilía, nos están enseñando. Los maestros, dice otros pastores, algunos que se dedican a las parroquias, ellos pastorean esa parroquia. Otros andan misionando en diferentes lugares, pero los pastores que están en una parroquia pastorean a esa comunidad. También los obispos pastorean toda esa región en diferente. Cada uno tiene su dones. Y maestros, los otros dice, y maestros están los catequistas, los que enseñan, los que están explicando y están enseñando el catecismo, enseñan a los niños, a los adultos lo que son los sacramentos de la confirmación para llevarlos al sacramento del matrimonio. Ellos son maestros, los que nos enseñan. Así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Así cada uno. Porque miren, ustedes pueden ver en la iglesia, el padre Ángel Espinosa, él se dedica a los matrimonios. El padre Teodoro, él se dedica a lo que es, él es bien carismático, es exorcista, se dedica a las sanaciones y liberaciones como exorcista y explica sobre el área espiritual. También el padre Luis Toro es apologista, cada uno tiene su área, su don de cómo lo ejerce. Como laica, yo como laica tengo también estoy tratando de usar mis dones de la manera como Dios me lo ponga, ha depositado en mí, ha confiado en mí, entonces yo lo estoy poniendo a poderlo ejercer, multiplicar. Y dice, así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función y es a vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Todos. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Tenemos esa misma unidad. No importa en qué área dentro de la iglesia como les estaba explicando, que unos son dedicados a la familia, otros a las sanaciones, liberaciones, otros a la apologética, otros a los niños, otros a los jóvenes y todo. Cada uno estamos alcanzando la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Al estar en la iglesia de Cristo, se mantiene la plenitud de Dios. Es la plenitud de Cristo. Cristo da la plenitud a la iglesia. Dice que cuando uno llega a la madurez de la fe, a la madurez, que no es otra cosa que la plenitud. Una persona que llega a esa madurez, una persona que va creciendo y va experimentando, conociendo más de Cristo, llega a esa madurez y llega a esa plenitud que es de Cristo. En la iglesia está la plenitud de Dios.
Para lograr esa madurez es aquellos que llegan a la comunión, a recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí está la plenitud de Dios, porque Cristo se hace presente a través de la consagración. Es Cristo mismo en ese pan consagrado que es la sagrada hostia. Ahí está la plenitud de Dios, porque es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Es lo más grande que tenemos en la fe católica, es el corazón de Cristo. La Eucaristía, la Santa Misa. La Santa Misa, la Eucaristía, estamos hablando de lo mismo, la Santa Eucaristía. Ahí se obtiene la plenitud de Dios. Eso es madurar en la fe. A través del proceso de los sacramentos, la persona va madurando y llega a lograr la plenitud de Dios y alcanzar la cabeza que es Cristo. Está en comunión. Aquella persona que completa los sacramentos, que llega a recibir la comunión, recibe a Cristo. Porque ya se confesó, ya recibió la primera comunión, ya logró la plenitud y luego va siguiendo los otros sacramentos a obtener el matrimonio y ya está en comunión con Dios, ya está en esta madurez para estar recibir esa plenitud. La plenitud está allí en el Santísimo, la hostia consagrada. Ahí es Dios mismo. Por eso le decimos que ahí está Cristo, que es cuerpo, alma y divinidad. Por eso Dios le dio a la iglesia la plenitud. Que nos preparemos, que nos capacitemos, que nos instruyamos para madurar en la fe, para poder lograr la plenitud de Cristo. Dice, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas experta, astuta, dice, o invento de personas astutas, experta en el arte de engañar. Y mucha gente no está alerta de eso. Mucha gente, ¿cómo se deja guiar por cualquier? Con tal que me hable de Dios, no importa. Con tal me hable de Dios. Pero son expertos usando el nombre de Dios para engañar. Hay que tener cuidado con eso. Dice, por el contrario, estaremos en la verdad. Por lo contrario, el que está maduro en la fe, tiene su fe cimentada, está fortalecido. Dice que estaremos en la verdad y el amor. E iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza. Vamos a ir creciendo más para alcanzar la cabeza. Es como San Pablo lo puede explicar lo que es de acuerdo a la fe. Madurando en la fe para alcanzar la cabeza que es Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Así el cuerpo se va construyendo en el amor. Oiga bien, así mismo dice que Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones. Como yo le estaba explicando, la Iglesia Católica si nosotros nos ponemos a hablar de la Iglesia Católica, nunca se termina. Nunca se termina. ¿Por qué? Porque es enorme. Es enorme el misterio. Así como lo dice en 1 Corintios 12:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Conocer la Iglesia no la vamos a terminar de conocer porque es grande el misterio. Hablar de la Iglesia, si nos ponemos a hablar de la intercesión de los santos, de la Virgen María, de los sacramentos y cada uno de los sacramentos, oiga bien, con solo hablar del Padre Nuestro, hay un libro grueso, grande, así, solo del Padre Nuestro. Si hablamos del Ave María, es una enseñanza grande, solo del Ave María. Si vamos a hablar del bautismo, es grande el tema, de la confirmación, de la Eucaristía. Al darle al tema de la Eucaristía, no voy a completar en un solo video. Es grande hablar de la Eucaristía.
hablar de cada uno de la Santísima Trinidad, hablar del purgatorio. Tantos temas. Es grande, es demasiado enorme hablar sobre la Iglesia Católica. Por eso a veces lo confunden a uno cuando lo atacan. Que ustedes con el rosario atacan y después saltan al purgatorio, después saltan a las imágenes, saltan a la intercesión de los santos y hacen un solo para confundirlo a uno y como desarmarlo a uno. Pero es que es grande hablar de la iglesia, es muy grande. Cada uno de los temas es enorme. Yo estudiando, tratando, yo estoy ahí y estoy en crecimiento, tratando de conocer más de la iglesia, conocer más del misterio de Cristo, conociendo más y no acaba uno, sigue hasta que uno, porque esta vida, esto de conocer la iglesia, de conocer a Cristo es una escuela, estar ahí aprendiendo y que siempre aprendiendo nuevas cosas y cada vez uno aprendiendo nuevas cosas. Y así es. Entonces eso es lo que es el cuerpo místico de Cristo. Por eso yo quiero terminar con esto de hablándole del cuerpo místico de Cristo, para pues que así poder hablar el tema sobre la madre de la iglesia. Porque ya entendiendo lo que es el cuerpo místico, ahora sí ya le voy a hablar sobre la madre de la iglesia en este próximo video. Cuando no me supe entender, pues me dejan saber o me pongan un comentario o pueden suscribirse, pueden compartir si les gustó mi video y me pueden sugerir o explicar o algo que yo quiera que yo les explique, pues yo tomo otro video y les termino de explicar lo que yo no les pude aclarar bien en este video. Bueno, cierro con esto. Gracias por estar aquí pendiente, escuchando mi video. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre y que Mamá María los proteja con su manto. Y cerramos esta reflexión, esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.